La sección de archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia Inteligencia Artificial Responsable, Desafíos y Oportunidades en la Era Digital, a cargo del doctor Luis Miguel García. Esta actividad académica se realiza en el marco del ciclo Hablemos del proyecto de extensión docente ED 2794, Formación Archivística Continua. Un saludo cordial a los colegas y amigos que nos acompañan en este evento. Me permito presentar a nuestro querido conferencista, Luis Miguel García Velázquez. Es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo el grado de ingeniero en sistemas computacionales con mención de excelencia por el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de trabajo incluyen la investigación educativa, la inteligencia artificial y la modelación matemática con contextos interdisciplinarios, en particular la convergencia interdisciplinar entre archivistas y las tecnologías computacionales. Es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Imparte clases en la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, en la Administración de Archivos y Gestión Documental y en la maestría en Docencia para la Educación Media Superior. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha publicado diversos textos en las áreas de matemáticas, ciencias computacionales, archivística y educación. Sus intereses de investigación incluyen también los estudios basados en diseño dinámico didáctico con miradas de equidad y diversidad. Actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Matemática Mexicana, del Comité Directivo de la Red de Enseñanza de las Matemáticas y de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Matemática de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, me da mucho gusto estar esta tarde por acá en esta sesión. Y bueno, pues si estamos de acuerdo, vamos a comenzar con la primera parte. Me gustaría que pues pudiera yo plantear algunas ideas a modo de charla y después, por supuesto que estaré encantado de que podamos conversar sobre preguntas o comentarios que surjan. Como ya en la presentación, la maestra Raquel fue muy gentil en presentar el título de la conferencia. Vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial responsable en el marco de este entorno digital. Me gustaría ir planteando algunas ideas sobre primero que nada, sobre la inteligencia artificial, que me permitan después tener una discusión un poco más a profundidad sobre qué estamos pensando con el que sea responsable. Contarles un poco, ya en la presentación que me hizo favor de hacer sobre mi persona, pues les ha contado un poco sobre mis inquietudes. Me interesa mucho la posibilidad de resolución de problemas o de atención de fenómenos complejos con inteligencia artificial de base interdisciplinar, pero los últimos años especialmente he estado en convergencia con la archivística. Entonces, algunos o la gran mayoría de los ejemplos que voy a estar usando el día de hoy estarán en ese sitio. Y pues es como un poco a modo de partida para ir teniendo la conversación, pero también decirles que parte de la charla ustedes se darán cuenta que en este ejercicio de procurar una inteligencia artificial responsable, tanto en el uso como en el desarrollo, es mucho lo que desde el lado de las ciencias computacionales se ha podido aprender desde la archivística. Y también sobre eso quiero hablar el día de hoy. Entonces, ya sin más preámbulo, pongo esta imagen acá. Esta imagen es porque me gustaría, primero que nada, hablar sobre el surgimiento de la inteligencia artificial, al menos como disciplina, contarles que es una área de conocimiento que tiene ya bastantes décadas de trabajo. Lo que estamos viendo ahora, pues, es fruto de investigación durante varios años. En el año de 1956, que es cuando se considera que nace como disciplina, esta placa conmemorativa justamente está hablando sobre ello porque estos personajes que están acá reunidos en la fotografía son quienes le dan nombre y forma a la inteligencia artificial como disciplina. Les cuento que antes de leer un poco lo que dice la placa, que en el marco de esta misma discusión hay un surgimiento, a mí me gusta pensar más amplio, que es el de las ciencias cognitivas, en donde muchas disciplinas científicas y también propiamente la investigación social y de las humanidades se empiezan a preguntar de qué manera podríamos acercarnos a un entendimiento de la mente humana.
¿no? Entonces, la psicología, la antropología, la lingüística, la filosofía, la computación y la neurofisiología tendrán esa convergencia. Se harán preguntas sobre cómo es que la mente humana funciona en sus procesos cognitivos y qué cosas podemos aprender a partir de este entendimiento. En ese contexto es que ya había algunos desarrollos muy encaminados en la línea de trabajo, incluso vigente ahora de la inteligencia artificial, que se reconocen cuando se forma esta primera consolidación de disciplinas que quieren atender esta pregunta, se reconocen los esfuerzos desde la computación por tratar de entender o de emular la mente humana. Y esto pues hará como parte de esta red interdisciplinar en donde hasta la fecha seguimos teniendo líneas avanzadas de descubrimiento. También la neurociencia o la ciencia cognitiva ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero en el 56, cuando se crea, ¿no? Es justo el mismo paralelo, se reconocen como dos eventos importantes académicos en donde ambas cosas suceden. En el 56, cuando se crea la inteligencia artificial, pues viene con este planteamiento que les voy a leer a continuación, lo voy a poner acá un poco más grande para que sea más fácil leerlo, que la postula como una disciplina que parte del siguiente supuesto, fíjense nada más. Cada aspecto del aprendizaje y cualquier otra característica de la inteligencia, se pensaba entonces, podrá describirse con tal precisión. Cuando hablo de describirse con tal precisión, estoy pensando como en cuando se hizo cuando se dijo esto en el inicio de la disciplina, se podrá poner en términos matemáticos que puedan producir una máquina, es decir, se podrá hacer una comunicación con dispositivos computacionales que permitan simularlos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el planteamiento original, que es muy ambicioso de la inteligencia artificial, que pretendía el poder tener esta descripción exhaustiva en esta búsqueda del entendimiento de la mente humana. Se creía que sería posible hacer esta modelación. Bueno, hay todavía líneas de trabajo que lo creen así, que se podrá hacer esta modelación de cómo es que funciona nuestra mente, de cómo es que pensamos, de manera que pueda traducirse a términos matemáticos y computacionales que permitan que una computadora haga una emulación al respecto. Es que empiezo siempre en las charlas como en este lugar porque me gustaría ir problematizando que esta visión de la inteligencia artificial, que propiamente tiene ya cuántas décadas les estoy contando, esta visión de la inteligencia artificial pues resulta un poco problemática. Estamos muy lejos de que este planteamiento, esta promesa original pueda suceder. Sin embargo, a través de la ciencia ficción y de la ciencia ficción que se escribe en la realidad de pronto en los medios de comunicación, a través de de esta suerte de mensajes repetidos que recibimos, de pronto hay todavía algunos tintes de este propósito inicial que parecería que se le atribuyen a los dispositivos que se están generando de manera computacional. Y me gustaría empezar por hacer esta declaración de principio. Este era el planteamiento original, pero estamos muy lejos de que esto pueda suceder. Y sin embargo, siempre que pensamos de inteligencia artificial en lo contemporáneo, tendríamos que remitirnos a una definición muy parecida a la que voy a leer a continuación. Es solamente mostrar en el diagrama, hay una grada temporal en la parte en la parte inferior, en la parte horizontal de esta gráfica, que empieza en los 50. Como les decía yo, en 56 hay un surgimiento, pero la verdad es que ya había trabajos de manera previa, que llegará hasta la actualidad y que ha ido mostrando un cambio de enfoque, ¿no? Una suerte de modificación de paradigma, déjenme decirlo así muy abiertamente, un cambio de enfoque que va a movilizar el tipo de, pues, proyectos o pretensiones que se tienen con los desarrollos tecnológicos, que va cambiando de este planteamiento inicial de la inteligencia artificial, que engloba muchísimas aplicaciones que no propiamente son las que reconocemos ahora en día con este nombre, que en los 80 tiene este cambio hacia el aprendizaje automático, que tendrá que ver con la definición que voy a leer ahora y que es la conceptualización que voy a utilizar a lo largo de toda esta charla. Y que por ahí de la década de 2010 hay un movimiento en las posibilidades tecnológicas, no solamente en la capacidad de cómputo, sino en las matemáticas y las ciencias computacionales que permiten hacer diferente pues la construcción de estos dispositivos, que nos va a llevar hacia el aprendizaje profundo, que muchas veces escuchamos asociado con las redes neuronales, ¿no? No voy a entrar explícitamente a esa caja, sí voy a tocar algunos ejemplos que van hacia ese lugar. Muchos de los dispositivos que estamos utilizando ahora estarán propiamente en esa caja que es más pequeña, pero que en un sentido más amplio está refiriéndose como aprendizaje automático, ¿no? Y muchas de las aplicaciones que voy a contar el día de hoy
también las que están basadas en archivística, pues tienen este planteamiento general de aprendizaje automático y pues, poco a poco van aumentando sus funcionalidades, incluyendo funcionalidades de aprendizaje profundo. Quisiera yo decir que ahora cuando decimos inteligencia artificial estamos pensando en estos métodos matemáticos, en estas herramientas computacionales, que toman ejemplos de, digamos, de la realidad, que toman ejemplos de, de una problemática inicial, que tienen un propósito específico, es decir, esos ejemplos me dicen cosas sobre una tarea que yo quiero resolver, una tarea generalmente muy acotada, a diferencia de lo que estaba en la placa anterior, que pretendía emular todas las posibilidades del entendimiento humano. La inteligencia artificial, ahora como la estoy yo describiendo, sabe que va a un propósito específico, quizás a veces una tarea muy pequeñita, que toma ejemplos que están asociados con esa tarea que quiere conseguir. A veces los ejemplos me dan pistas de hacia dónde quiero ir, es decir, alguien ha hecho el trabajo previamente y los ejemplos tienen una manera de cómo se verían cuando ya han pasado por el modelo para tener una solución correcta. Alguien hizo esa preparación, pero no siempre sucede. A veces tengo ejemplos solamente y lo que quiero justamente es explorarlos para tratar de tener un entendimiento sobre ellos, porque el problema es pues, complejo, es muy difícil. Y van a hacer este procesamiento computacional, pues con funcionalidades que de alguna manera están inspiradas en la cognición humana. Eso no quiere decir que son una emulación, porque quizás no tenemos la seguridad de que el proceso cognitivo funciona de esa manera, pero hay un modelo que alguien elaboró para aproximarse que de pronto puede resultar benéfico para el área del cómputo. Entonces, esos modelos que están inspirados para desempeñarse como harían las personas en tareas muy específicas. Entonces, le doy ejemplos concretos, voy a decir datos, voy a ser muy cuidadoso con el uso de datos en esta charla porque en cómputo y en ciencias de la información y en archivística no tenemos el mismo uso para datos en todo el momento. Entonces, quiero ser muy cuidadoso con eso y por eso voy a decir ejemplos. Pero pues hay una representación computacional de las cosas que yo quiero que trabaje mi algoritmo y estas vendrán del exterior, no vienen adentro del algoritmo generalmente, se vienen tomadas de, voy a decirlo así, la realidad. Y pues a través de un cierto procesamiento yo quiero que mi algoritmo sepa qué hacer con ellas, ¿no? Si estamos pensando en los modelos de lenguaje, ustedes escriben una palabra de prompt en un modelo de lenguaje como puede ser ChatGPT y les entrega una respuesta en función de las palabras que ustedes le han dado, ¿no? Entonces hay una suerte de solicitud que yo ingreso y eso que yo tengo de inicio, voy a pensar que ha visto muchos ejemplos como esos y como ha visto muchos ejemplos parecidos a la petición que yo acabo de escribir, tiene una idea de hacia dónde la puede dirigir para dar una respuesta. Y quisiera entonces ir como avanzando con algunos otros ejemplos. Si piensan en inteligencias artificiales que generan imágenes, es muy parecido el planteamiento. Hay una petición de texto inicial, hay un proceso en el cual el algoritmo ha visto varios ejemplos similares y entonces se imagina una respuesta a partir de cómo ha sucedido en el pasado, se imagina una respuesta y entonces produce una imagen y me la entrega. Y ese es un poco el planteamiento que quiero decir acá que se va, espero yo, a clarificar un poco más junto con este diagrama, ¿no? Este diagrama también me ha resultado útil como para hacer un planteamiento de cómo es el desarrollo de la inteligencia artificial. A veces no tenemos el cuidado como de ir haciendo estas separaciones, pero ustedes verán en este diagrama hay un rectángulo central, ¿no? Un poco más grande que llamamos entrenamiento, que es ese proceso en el cual pues yo le entrego ejemplos. Si los ejemplos tienen la respuesta, por ejemplo, si los ejemplos tienen la respuesta, por decir algo de inicio, si yo les doy un ejemplo y ya sé cuál es el resultado y otro y el resultado y otro y el resultado, el proceso de entrenamiento lo que va a hacer es producir un modelo matemático computacional que cuando llegue un caso que no ha visto, ese es el nuevo caso que está por arriba, me va a dar una respuesta que tendría que ser compatible con todas las que ha visto antes, ¿no? Ese es a lo que le llamamos aprender, es una visión muy limitada de aprender, no voy a defender esa problemática. Sin embargo, pues es un poco a lo que se refiere, ¿no? Que ante ejemplos, ante casos que no he visto antes, pueda dar una respuesta que sea consonante con los ejemplos de cómo quizás ya ha visto que una persona lo hace, ¿no? Anteriormente. Si pensamos en la clasificación de documentos, a lo mejor podríamos encontrar un área específica en donde esto sucede, ¿no? Solo que dentro del entrenamiento hay dos modulitos allí que están relacionados, porque uno es el modelo que yo voy a construir y otro es el algoritmo
que es el que produce este modelo. Con eso yo quiero insistir en que la primera vez que lo intentamos con nuestro algoritmo de aprendizaje, quizás no vamos a obtener la mejor respuesta. Y entonces tiene que entrar en un ciclo de refinamiento. Hay una evaluación que se tiene que hacer de los resultados. Hay cambios que se le tienen que hacer a este modelo. Entonces el algoritmo se encarga de inducir los cambios en el modelo para que lo volvamos a evaluar y veamos si es mejor. Si todavía creemos que es perfectible, pues entonces el modelo el algoritmo de aprendizaje inducirá estos cambios en el modelo que yo estoy construyendo para que tenga un mejor resultado cada vez, ¿no? Entonces, el proceso de desarrollo incluye esas dos cosas. Lo que vemos en una aplicación comercial cuando estamos utilizando un desarrollo de inteligencia artificial es el modelo de propósito específico ya cristalizado. Modelos de lenguaje como ChatGPT incluso nos avisan que han sido entrenados hasta cierto momento en el tiempo, es decir, algún algoritmo que se encargó de entrenarlos, lo cristalizó en el modo en el que lo vemos ahora y entonces así congelado es como se entrega para posibilidad de utilización, ¿no? De utilización en una difusión amplia. Las versiones nuevas tendrán un avance en el tiempo, habrán sido entrenadas con información más vigente y con mayor información y entonces tendrán incluso funcionalidades distintas quizás, pero entonces necesitaremos una nueva aplicación, se librará un nuevo modelo que tendrá ese trabajo para estar interactuando con las personas, mientras que hay otro proceso de desarrollo que sigue entrenando modelos que puedan tener mejores funciones. Eso es un poquito lo que quiero yo mostrar con este esquemita. Ya quisiera dar ejemplos concretos, nada más como para que vayamos imaginándonos posibilidades. Ejemplos de tareas específicas en algoritmos que quizás ustedes tienen muy cerca de su vida cotidiana. Podríamos encontrar aquellos que reconocen caras, ¿no? Una tarea específica es el reconocimiento facial, quizás porque mi dispositivo móvil reconoce mi rostro y entonces desbloquea de manera automática. Habrá quienes tienen esa funcionalidad en su teléfono celular, pero también hay otros sistemas operativos o algunos sistemas operativos que cuando ustedes toman una fotografía, le toman una fotografía a una persona, se hacen un selfie con alguien más y después de un tiempo razonable, de pronto les aparecen etiquetas. Y sin que ustedes le hayan pedido al teléfono esa función, el teléfono les dice quiénes son las personas que están mostrándose mostrando su rostro en esa foto, ¿no? Ese proceso de reconocimiento facial tendrá que ver pues con que yo ya tengo fotos. En algún momento, si ustedes tienen esa funcionalidad activa, tuvieron que confirmar el nombre de las personas en los rostros que estaba reconociendo, ¿no? Entonces, hay una parte que se hizo sin avisarme, en donde quizás reconoció rostros que eran parecidos y entonces me hizo un grupo de fotografías y luego me pregunta y me dice, oye, esta persona que está aquí, ¿se llama Luis Miguel? ¿O es otra persona? Y entonces a ti te toca poner esa etiqueta. Hay un proceso allí de supervisión que está sucediendo mientras esto pasa, pero quisiera yo con esto como hacer más evidente a qué me estoy refiriendo cuando hablo de ejemplos. Como ya todas esas fotografías que estaban preclasificadas, yo ya les asigné una etiqueta, es mucho más fácil una vez que llega una fotografía nueva para el algoritmo saber que esa persona que aparece es Luis Miguel, ¿no? Y no son infalibles. Si ustedes tienen contacto con estas tecnologías, se darán cuenta que se equivoca, se dará cuenta que confunde a las personas, o se dará cuenta que incluso a mí me pasa, yo si tengo un cambio drástico en la imagen, de pronto ya no sé quién soy, ¿no? Aunque se supone que es de quien en principio uno pensaría, pues tiene la cercanía mayor, ¿no? El dispositivo. Entonces, quisiera como ir dando un poco ese ejemplo porque puede ser que sea pues conocido en su vida cotidiana. Me voy a extender de manera natural a un ejemplo que está mucho más cercano de nuestro quehacer, que tiene que ver con la clasificación de documentos. Aquí quisiera hacer una precisión que es importante. El problema de clasificación de documentos, cuando se empezó a abordar desde las ciencias computacionales, como no sabíamos archivística, bueno, como la gente que estaba haciendo esos procesos no tenía esa relación, empezó a hacer ejercicios que son muy interesantes, que han sido muy útiles para otras disciplinas, pero que lo que hace es un poco como dice con las fotos, va a tratar de tomar documentos que encuentra elementos de similaridad, me hace una caja y un paquete y me dice, oye, todos estos creo que van al mismo lugar, ¿no? Ejercicios como esos, si uno los extiende de mala manera, pues es casi que inventarle etiquetas a los grupos de documentos, ¿no? Ejercicios mucho más robustos lo que hacen es que toman un cuadro de clasificación, toman un conjunto de ejemplos que ya personas previamente han asignado clasificaciones a los documentos. Le llamamos un proceso de etiquetado. Entonces, toma un conjunto de clasificaciones ya bien hechas
que esperaríamos que sea lo más ilustrativa posible para enseñarle. Quisiera yo aquí, sin tomar una metáfora que sea incorrecta, porque no le quiero dar tintes de humanidad para nada a los algoritmos, pero quisiera que pensáramos en el lugar cuando nos hemos visto en el sitio en donde tenemos que transferir cómo se hace la clasificación a otra persona, tratamos de escoger un conjunto documental que sea ilustrativo para que rápido tenga los ejemplos que necesita para poderlo repetir, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando construimos este conjunto de entrenamiento, lo que quisiéramos es que el modelo pudiera, a partir de eso, rápidamente identificar las claves más importantes que le permitan hacer esta asignación que previamente estaba establecida. Eso es bien importante que yo lo pueda decir, ¿no? El problema de clasificación de documentos parte en archivística, pues de una clasificación previa, y lo que queremos es entrenar un algoritmo que lo haga tan bien como lo podría hacer una persona. Aún así, estos algoritmos siempre requieren la supervisión final. Quisiera yo insistir también en que es mucho más fácil si ya me ha hecho una caja de documentos que son similares, si me ha hecho ya una caja de fotografías que cree que son de la misma persona, para mí es más fácil revisarlas todas y decir que sí y sacarla que no, que el estar revisando en un montón de fotografías, en un montón de documentos sobre el escritorio y tener que ir tomando la decisión una a la vez, ¿no? Entonces quisiera también hacer como ese planteamiento. No siempre necesita la supervisión humana, pero la automatización sí puede dar un avance interesante en el tiempo en tareas como esas. Otras experiencias que les puedo ir contando, que son a lo mejor también de otro tipo. En el grupo, en algunos de los grupos de trabajo en el que yo colaboro, hemos podido trabajar con expedientes médicos, que lo que nos interesa es detectar en el expediente cuando una persona está en condiciones, a partir, por ejemplo, de un cierto padecimiento crónico. En particular, trabajamos con diabetes mellitus de tipo 2 en el grupo en el que estoy, pero a partir de un cierto padecimiento crónico, nos estamos poniendo la meta de identificar en qué condiciones se puede generar una complicación, ¿no? Voy a ser muy cuidadoso con el uso del lenguaje. No estamos prediciendo que algo va a pasar. Estamos reconociendo en el expediente cuando encontramos elementos para sugerirle a la persona que está atendiendo del personal médico que pueda hacer una propuesta de cambiar aquello que está poniendo a la persona en riesgo. Si es el estilo de vida, si es la nutrición, si es el ejercicio, lo que sea que encontremos que puede estar asociado, es una suerte de detonar alertas que le den información a la persona especialista para poder dar un mejor tratamiento, un mejor seguimiento, ¿no? Cuando hacemos esto, les cuento, está a partir de solamente expedientes médicos. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en un proyecto muy grande, muy generoso acá en México con el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es la institución más grande de seguridad social en nuestro país. Y pues lo que tenemos es una base donde podemos consultar estos registros de todos los expedientes y podemos tratar de encontrar esas condiciones que vemos repetidas en donde esto sucede, ¿no? Y poder hacer esta integración a sistemas que permitan generar alertas para personal médico. Es un trabajo diferente al que hemos hecho antes. Aquí, en el primero, el cuadro de clasificación ya estaba y lo que queríamos era asignar los documentos a la clasificación correcta. En el segundo, no sabemos cuáles son las condiciones. Lo que queremos es revisar muchos expedientes médicos que sabemos que han tenido la complicación y tratar de encontrar qué es lo que tienen en común este grupo de personas y tratar de establecer esos criterios que nos permitan anticiparnos a la situación, ¿no? Uno es, en algún sentido, más generativo que el otro. Eso es lo que quisiera decir, ¿no? En uno, la aspiración es tratar de hacerlo también como una persona. En el otro, quizás estoy explorando algo que las personas no han visto aún y que le puede dar información a un grupo de especialistas que mirando la información digan, ah, claro, este cúmulo de condiciones parece que en este lugar regional en específico tienen esta incidencia, que eso también es importante. Nos permite hacer este tipo de estudios de una manera mucho más situada, mucho más localizada, a diferencia de otros estudios médicos que tratan de generalizar las condiciones de todas las personas, ¿no? Entonces, esa es otra de las propuestas que les quiero contar. Y bueno, alguna que tendremos un poco más cercana quizás, cuando hablaba hace rato de la utilización de modelos de lenguaje, como ChatGPT, pues una de las peticiones comunes que hacemos es yo le escribo con una información mínima y le pido que me haga un texto y me produce un texto que atiende la petición que yo tenía, ¿no? He sido también muy cuidadoso en cómo estoy escribiendo la tarea específica. El propósito que puede cubrir este modelo de lenguaje es redactar un texto en un formato específico. Si la información que está poniendo ahí es pertinente o no es pertinente, eso es difícil que el modelo de lenguaje se dé cuenta,
porque ese no es el entrenamiento que ha recibido, ¿no? El entrenamiento que ha recibido es, si yo le pido un informe, se tiene que ver como un informe. Si yo le pido un ensayo, se tiene que ver como un ensayo. Si yo le pido una argumentación, se tiene que ver como una argumentación. Si la argumentación no se sostiene, eso ya es otro problema. La tarea específica con la que se ha dado el entrenamiento es construir textos que atienden a estas características formales, ¿no? Entonces, yo le daba una petición pequeña y entonces me hace un ejercicio productivo que atiende el propósito específico para el que fue diseñado, ¿no? Si quieren que hablemos un poquito más sobre este tipo de modelos, podemos hacerlo ya en el final de la sesión, porque me gustaría ahora ir hablando un poco sobre aplicaciones ya mucho más centradas en la labor archivística. Acá abajo tengo la referencia porque voy a ir poniendo algunas citas y bueno, lo más fácil es encontrarlas directamente en el artículo que estoy, en el capítulo del libro que estoy mostrando hacia abajo. Pero he hecho un poco una organización a modo cronológico como para ir contando, no es para nada una línea de tiempo definitiva ni exhaustiva, pero como para ir contando un poco cómo es que se han ido desarrollando en esta área. Entonces, por ejemplo, algunos desarrollos voy a contar en archivística propiamente o que trabajan con documentos. Por ejemplo, hay un reporte de trabajo muy interesante en 2016 en donde se empieza a trabajar con archivos al interior de las instituciones y la petición que se tiene es, se quiere reconstruir la historia de la organización, ¿no? Se tienen estos conjuntos documentales muy amplios y es muy difícil para una persona estar haciendo la revisión exhaustiva, ¿no? En tiempo de de toda la documentación generada. Y lo que se hace es, bueno, pues si hay un registro digital, ¿no? Se puede trabajar también con correos electrónicos, me parece que eso también se ha hecho. Pero si te hay un registro digital de información en alguna temporalidad, hay un algoritmo que lo que podría hacer es tratar de detectar dónde cree que hubo sucesos importantes, ¿no? Otra vez, es un proceso previo. Lo que hacemos es, bueno, lo que hacen en este artículo es encontrar aquellos momentos que se piensan que han sido claves en la historia de la organización. Se trata un poco de detectar también qué tipo de momentos son. Se le hace una propuesta a una persona especialista. La persona especialista, con metodologías mucho más propias de la historia, pues va reconstruyendo, ¿no? Aquellos que sí funcionan, aquellos que no, o se hace preguntas para ir a hacer una revisión a detalle en un periodo temporal que parecería que hay algo importante y que el algoritmo quizás no ha detectado. Esto no es tan, si uno lo piensa, no es tan complicado porque si uno va revisando la información documental a lo largo del tiempo, pues puede ir detectando cuando hay un cambio en el discurso. Normalmente cuando hay un cambio en el discurso organizacional, algo importante sucedió. Cuando se empieza a hablar de una entidad que no existía antes, pues esa entidad fue creada en ese momento. Y si se empieza a hablar en un gran conjunto documental, pues entonces es una entidad muy central para la organización, es muy importante. Hay distintas cosas que pueden hacerse con esta revisión como a gran escala que básicamente, si se fijan, estamos buscando cosas que en el tiempo no estaban y aparecen, ¿no? De pronto, entonces frecuencias que empiezan a subir con el tiempo son solamente patrones. Apariciones de pronto en gran frecuencia en algún momento en volumen que antes estaban en un volumen muy pequeñito, o se pueden hacer análisis de discurso en términos de, pues, mucho más cercano como a un análisis, como sería desde la lingüística, eso quiero plantearlo de esa manera. Por supuesto que nunca sustituiría, ¿no? La visión de una persona especialista, pero se puede hacer una revisión previa como para tratar de detectar giros, cambios, ¿no? En el uso del lenguaje, por ejemplo, en la frecuencia de palabras que se está haciendo, en el tono, ¿no? En a quién se dirige o cómo, ¿no? Se puede estar haciendo ese tipo de revisiones para decirle a alguien, oye, parece que aquí hay algo importante, ¿no? No va a tomar la pretensión el algoritmo de saber qué, pero sí de poder decir, aquí hay algo que se puede analizar. Esto fue de 2016, ahí empiezo, ¿no? Son desarrollos en ese momento del tiempo mucho más cercanos hacia la investigación, ¿no? Aunque sí están trabajando con un cuerpo documental de una institución, sí están como pensando en preguntas mucho más propias a las que nos hacemos desde la academia en la investigación. En 2018 ya hay un reporte interesante sobre un primer algoritmo de clasificación documental. Aquí decir, bueno, ya esta tarea está siendo pues mucho más trabajada en múltiples equipos. En 2018 está este ejercicio, hay otros más reportados en la literatura y hay otros que ya no van a aparecer porque más bien son parte de la propiedad intelectual de empresas que están generando soluciones que ponen a disposición de las instituciones. Entonces eso también es un proceso del desarrollo tecnológico, empezamos a dejar de verlo de esa manera, ¿no? Entonces en 2018 está esta primera propuesta de Hutchinson. Eso es interesante porque Hutchinson va haciendo un seguimiento a lo largo, va a volver a aparecer en esta línea de tiempo.
está haciendo un seguimiento sobre los avances y entonces nota aquellas cosas que parece que hacen cambios. Entonces, bueno, este ya no me abordo más porque ya lo platiqué en la diapositiva anterior. El tratamiento de datos personales, la identificación y tratamiento de datos personales, que es un área muy vigente y que es un área que está volviéndose, pues de alguna forma, muy trascendente porque aunque quizás ahora estamos en un momento en donde la creación de documentos se está haciendo de otra manera, en la que los datos personales desde un principio se identifican y se guardan como metadatos dentro del documento y entonces a futuro va a ser muy fácil de manera automática poder hacer versiones porque ya desde que yo creé el documento señalé en dónde estaban estos datos. Pensemos que hay un amplio conjunto documental al que no está en esa situación, que ya está por normatividad pues en la necesidad de transparentarse, ¿no? Entonces, estamos en este problema donde hay instituciones que tienen grandes conjuntos documentales que tienen que poner a disposición para consulta y que el hacer que una persona estuviera haciendo un tratamiento de cada una de ellas, incluso bajo peticiones, puede volverse pues inoperante, ¿no? Por la cantidad de volumen que hay que trabajar. Es sobre todo el que se generó en cierta temporalidad que va a generar este rezago a lo largo del tiempo. Entonces es un problema que está muy vivo, ¿no? Se quiere pensar en cómo hacer este tratamiento, hay soluciones muy interesantes. En 2019 se hizo este primer trabajo con correos electrónicos. Los correos electrónicos en general, de hecho, no reciben, en muchos lugares no reciben tratamiento archivístico, entonces también están siendo una línea muy explotada, ¿no? Porque ahí hay cosas que hay que hacer. Con el tiempo no se hicieron antes y ahora hay que hacerlas. Entonces hay un trabajo interesante en 2019 de correos electrónicos. En 2022 hay un trabajo en Uruguay sobre expedientes legales que muchas de las enseñanzas son que no solamente es que hay que identificar en dónde están, sino que hay que saber de qué manera hay que hacer el tratamiento, porque si solamente identificamos y bloqueamos lo que encontramos, pues el expediente que se entrega ya no se puede leer, ¿no? O sea, está la cantidad de información que ha sido vedada que es inteligible, ¿no? Entonces empiezo a hacer sofisticaciones como que si la misma persona aparece 2 veces en el documento, pues tendrá la misma etiqueta y que será diferente a otras personas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, empiezo a hacer sofisticaciones de ese estilo. Ese artículo es muy interesante porque va hablando sobre necesidades en específicas. Tenemos dos trabajos publicados sobre expedientes médicos en el grupo que les estaba contando. En este texto que estoy refiriendo, que elaboramos en un grupo que conducía Alicia Bernard, pues un poco lo que vamos haciendo es no nada más contar lo que el algoritmo hace, sino aquellos principios de diseño, en este caso de diseño de inteligencia artificial, que permitieron generar esta solución en términos archivísticos, ¿no? Entonces ese también se los dejo por allá, pero bueno, decirles que es una línea que ha tenido muchísimo más trabajo, ¿no? Em, la transcripción de documentos es un problema que tiene muchísimos años. Se ha atendido no solo con inteligencia artificial, sino con otras tecnologías previas. Pero este trabajo de 2019 integra algo muy particular, que es la posibilidad de hacer paleografía mientras se hace la transcripción. Y eso sí cambia drásticamente el estado del arte, ¿no? No solamente es reconocer el texto en el documento y poder hacer una elaboración en pues a forma de nota de texto en otro documento, en un editor, ¿no? Algo que sea editable, que sea analizable computacionalmente. Muchos de sus teléfonos ya tienen integrada esa función. Ustedes toman la foto y les pregunta si quiere capturar el texto y rápidamente lo reconoce y lo transcribe. Lo que es muy interesante de este ejercicio es que puede hacer una labor adicional que es el trabajo paleográfico, ¿no? La personalización de búsquedas, que también es un problema. Estos dos los tengo aquí como esta idea de decir, bueno, son problemas muy antiguos que se han resuelto de otras maneras. Desde que tenemos motores de búsqueda, ya hay un trabajo por hacer las búsquedas más refinadas. Hace varios años que se está pensando en esta idea de hacerlas personalizadas, pero bueno, la inteligencia artificial está permitiendo que en espacios como los repositorios digitales, el que yo desarrolle una cuenta y desde la cuenta yo haga mis consultas, permite a una inteligencia artificial el afinar las respuestas que me da, porque no solamente cada vez que yo decido del orden que me propone, decido en qué orden las consulto, estoy entrenando el algoritmo, estoy diciéndole cuáles son mis intereses y esta es información que puede regresar a su base de datos para cuando haga la siguiente propuesta, tratar de darme los documentos propuestos a consultar o los objetos digitales, tratar de dármelos en el orden que cree que es más probable que yo los quiera revisar, ¿no? Entonces también está muy vigente, o sea, eso está también ya muy en todas partes, pero bueno, este trabajo de 2020 es una referencia interesante de consultar. Eh, Les decía yo que con correos electrónicos se hace bastante labor. En el caso de
de la valoración documental o de la evaluación documental, también les quisiera compartir que es de las áreas en donde está resultando más difícil el tener avances. Ustedes, si tienen experiencia profesional en el tema, pues se imaginarán por qué, ¿no? Son de las habilidades que es más difícil transferir. Entonces, este ejercicio que yo les he ido proponiendo de tomo ejemplos y de los ejemplos le pido que detecte las claves para poderlo reproducir, está siendo un ejercicio muy complicado, ¿no? Entonces, y además no es fácil de transferir, ¿no? Esa es otra cosa que también sucede, ¿no? No es como la identificación de datos, que si lo hago en expedientes legales, lo puedo traer al rubro médico con algunos cambios, ¿no? O sea, o al menos hay una tecnología de base que me permite hacer los dos. Aquí no está pasando de esa manera. Sin embargo, hay trabajo que se ha avanzado en correos electrónicos, está referido en este artículo de 2021. Y, por ejemplo, lo que hacen muy bien es que detectan aquellos que tienen información financiera, ¿no? Entonces rápidamente puede decirte de todos tus correos electrónicos, estos son correos que tienes que tratar distinto porque tienen información pues que ha sido valorada, ¿no? Entonces esa también es una de las que les quisiera contar, ¿no? Bueno, como por ir recorriendo algunas de los procesos archivísticos. Y esta no corresponde con, o sea, no es un después de la línea de tiempo que ibas esbozando, es un durante, ¿no? Contarles que mientras estos avances que ya he ido platicando mucho más hacia el rubro de automatizar procesos archivísticos o preautomatizar, déjenme decirlo mejor, ¿no? De proponer soluciones a conjuntos amplios que luego personas puedan terminar de refinar. En paralelo se han hecho procesos de trabajo con expedientes en muchas otras áreas, ¿no? Entonces se utilizan para realizar, detectar condiciones compartidas, patrones, ¿no? Recurrencias, para establecer pronósticos, ¿no? Ahí dicho con el debido cuidado, ¿no? De lo que cada vez el pronóstico quiera decir, y tomar decisiones en función de ello, ¿no? Entonces hay algoritmos que asisten, por ejemplo, que a partir de revisar las condiciones de estudiantes en una universidad, pueden detectar casos en donde sería necesaria la intervención con una beca, o casos en donde creemos que está en riesgo de rezago o en riesgo de abandono de la escuela. Hay algoritmos que revisan, les conté yo sobre, buscan condiciones de complicaciones de salud. Hay algoritmos que asisten el reclutamiento laboral. Ese es un trabajo que tiene ya como la misma temporalidad que esta línea. O sea, hay algoritmos desde hace más de 10 años funcionando en eso, que revisan los currículums y de a partir de un conjunto grande de currículums, escogen aquellos que piensan que tienen información que es más apropiada para una plaza vacante, ¿no? Entonces hay algoritmos que intermedian ese proceso, hay algoritmos que intermedian a quién le mandan la oferta laboral y a quién no, esos también existen. Hay algoritmos que asignan créditos, hay algoritmos que asisten visas y hay algoritmos que asisten condenas y sentencias en procesos penales, ¿no? Que están en diferentes países y que han sido muy problemáticos y que algunos de ellos afortunadamente ya han sido deshabilitados, ¿no? O al menos hay recursos legales que permiten inhabilitarlos. Pero quiero darles como ese panorama, trabajan con expedientes y a partir de eso toman decisiones que son trascendentes para las personas. Esto puede ser una situación que me produzca efectos que no querríamos que sucediera, ¿no? Quisiera tener esta pequeña pues intervención o tomarme unos minutos para hablar sobre estas posibilidades que apuntan mucho hacia el desarrollo de modelos responsables, ¿no? O el desarrollo responsable de modelos, ¿no? Que también puedan ser usados de la misma manera. Quisiera yo decir que hay distintas tipologías de las formas en las que estos efectos suceden. Es común encontrarlos planteados a modo de sesgos. Sesgos es una de las palabras que usamos mucho en computación. A veces se confunde con otros usos de sesgos. Tienen cosas en común y luego hay que un poco discutir sobre exactamente qué estamos entendiendo en cada área. Hay sesgos psicológicos, hay sesgos estadísticos, pero me escapo un poco de esa discusión y les platico esta topología. Los autores que estoy refiriendo sí le tratan a modo de sesgos, pero que hacen como esta tipología de cosas que pueden incidir en que yo tenga un efecto no deseado. Por ejemplo, cuando yo empecé mi proceso de entrenamiento, yo elegí un conjunto de ejemplos que le voy a mostrar un pedacito de la realidad. Y entonces con ese pedacito de la realidad a modo de conjunto de entrenamiento, yo voy a sugerirle a mi modelo, le voy a dar indicios para que mi modelo crezca y tenga una evaluación satisfactoria en lo que yo he definido que es eficiente, ¿no? Pero cuando yo doy ese conjunto de ejemplos y yo no los he balanceado de la manera correcta, entonces pues voy a incidir en una injusticia, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en estos algoritmos que estoy describiendo, sobre estudiantes en una institución escolar, universitaria o no. Pero si piensan que cuando yo hago el entrenamiento no tengo el cuidado de
reflexionar sobre el balance de cuántas personas están en una escuela privada y cuántas están en una escuela pública, pues es muy probable que yo induzca un artificio en el resultado. Si yo hago toda la investigación con estudiantes que están en una escuela privada, va a ser muy difícil que lo pueda yo extender a otro territorio, ¿no? Y si mi propósito original era un territorio más amplio, entonces yo estoy haciendo mal desde el principio la curaduría del conjunto de ejemplos, del conjunto de datos, ¿no? Entonces quisiera yo ir mostrando un poco que eso es una situación. Esos sesgos pueden venir por clase, por género, por raza, por muchas razones pueden venir y inducen procesos que al final pueden ser discriminatorios para las personas. Yo les di muchos ejemplos de decisiones que se toman que pues dan acceso o inhabilitan el acceso hacia algo, ¿no? Entonces es importante pensar en el balance. Pero también, quizás, aunque los datos están balanceados, ya reproducen inequidades que existen en la realidad, ¿no? El caso del reclutamiento laboral es un caso emblemático sobre ello. Ha habido varias alegaciones mediáticas, ¿no? Ha habido varias denuncias mediáticas que establecen que algoritmos que ofrecen las vacantes a personas, cuando son vacantes de un cierto nivel, toman una decisión por género. Y si son las personas calificadas de la misma manera para aspirar a esa plaza, tienen una tendencia mayor, o tenían antes de las denuncias, tenían una tendencia mayor a mostrárselas a hombres que a mujeres, porque las empresas regularmente contrataban a personas con este perfil, que era el de ser hombres, ¿no? Ahí el problema no es que esté desbalanceada el conjunto de datos de inicio, el problema es que la muestra que yo tengo está sesgada por la realidad, ¿no? Algo tengo yo que hacer para modificar este planteamiento, porque si no, el algoritmo, como en este post de la eficiencia, pues va a reproducir una injusticia que ya sucede en la realidad, ¿no? Esto sucede lo pueden extender al caso de las trayectorias escolares, lo pueden extender a muchas de las decisiones que fui conversando en la diapositiva anterior. Entonces, un problema es que esté desbalanceado, pero eso no es todo. Otro problema es que los ejemplos que me han dado estén sesgados, y entonces tengo que hacer también esa revisión. Y un tercer aspecto a considerar tiene que ver con que yo utilice el algoritmo, el modelo, para algo que no es para lo que fue diseñado, ¿no? Y aquí hay ejemplos emblemáticos, el que les estoy contando que asiste las sentencias de personas en Estados Unidos es un algoritmo que inicialmente se diseñó para otra cosa, se diseñó para hacer, no es que yo esté de acuerdo con el propósito original, pero les cuento cómo sucedió. Se diseñó para hacer una suerte como de anticipación sobre una persona que ya ha sido hallada culpable de un delito. Lo que hacen es calcular la probabilidad de reincidencia, porque eso tiene que ver con el programa de reinserción social en el que se inscribe, ¿no? Entonces, cuando la probabilidad piensan que es menor, pues lo inscriben en un programa que piensan que es de cierto tipo. Cuando es mayor, a lo mejor es necesario, bueno, el Estado decide, ¿no? Que tiene que tomar una medida más grande frente al mismo delito, ¿no? Entonces ahí ya es una cosa problemática de inicio porque el planteamiento ya está ahí. Pero aún más que eso, se genera el algoritmo con esta petición y luego se mueve a un lugar que es otorgar información antes de que la persona haya sido juzgada. Entonces, esto, que es una decisión que se había creado de una manera, cuando se hace ese movimiento, lo que está pasando es que se está utilizando para algo que no es lo que se consideraba de inicio, y entonces el resultado al final es pues que está teniendo una información que no es pertinente, ¿no? La información que entrega como respuesta no era para lo que se había creado. Ese es un ejemplo que ha sido emblemático, que ha sido muy cuestionado como desarrollo en Estados Unidos. Y podríamos pensar en otros. Hay este caso también que fue, pues, de alguna manera también paradigmático. Hay dos abogados que han utilizado ChatGPT para construir contrademandas, ¿no? En el primer caso, se pudo hacer ahí una maniobra legal para que el proceso se detuviera cuando se detectó. En el segundo caso, pues el juez decidió que el proceso seguía y que había que tomar una decisión sobre el abogado que lo había hecho. Lo que pasa es que cuando construye la contrademanda, es posible, en el sistema legal, es posible referir a situaciones similares que en el pasado han tenido ya una cierta resolución legal, como para decir, miren, ante pues eventos como este, en el pasado el sistema legal ha tomado esta decisión, pues lo que yo estoy proponiendo es razonable, un poco es como sucede en la construcción del documento. Y cuando genera este proceso, aquellas situaciones que refiere como ejemplos para poder argumentar, pues no existen.
se las inventó ChatGPT, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, entrega la contrademanda, la otra parte dice, oye, esta jurisprudencia no existe y entonces hay algo que hacer, ¿no? O sea, algo hay que hacer porque este documento no es hábil, hay que inhabilitarlo, pero además hay algo que hacer con este abogado que está haciendo pues mala praxis, ¿no? Y el abogado que entrega el documento de inicio, pues lo que hace es decir, yo no sabía que el modelo de lenguaje se podía equivocar de esa manera y entonces trata de alegar como pues no responsabilidad porque desconocía cómo funcionaba. Y la sentencia de, al final, es decir, se le tiene que revocar la licencia por un periodo, ¿no? Se le tiene que suspender de su función porque usted como abogado tiene un compromiso que es que todo lo que entrega tiene que ser verídico y la jurisprudencia que usted entrega tiene que existir. Entonces, no es una razón el que usted diga que no encontró elementos para poderlo detener o para entenderlo, es que es necesario que usted lo haga a partir de la forma en la que usted lo haya generado el documento. Eso no es trascendente. Y pues tiene una consecuencia, ¿no? Entonces es tratar de utilizar una tecnología, decía yo hace rato, que escribe cómo las peticiones formales indican que se tiene que hacer y darle un atributo pensando que puede revisar la veracidad de la información, ¿no? Que eso no es para nada lo que sucede. Entonces, les cuento un poco sobre esto. Y entonces hay estas tres tipificaciones que se hacen sobre efectos no deseados y formas de prevenirlo. Y entonces lo que nos gustaría es proponer estas maneras de hacer trabajo en el desarrollo de los algoritmos que permita que esto no suceda. Voy a platicar un poco, bueno, aquí estoy dando la referencia de quién hace esta clasificación. Y entonces voy a cerrar con dos ideas más, ¿no? Con dos ideas claves más. Una de ellas tiene que ver con esta petición. Una vez que las decisiones han sido tomadas, como las que yo he descrito antes, en muchos casos se ha señalado pues que hay un ejercicio de injusticia o de discriminación. Y entonces se entra quizás en un proceso legal que está pidiendo que la herramienta se inhabilite. Eso es algo que ha tenido que suceder. Aquí hay que pensarlo desde las dos partes, ¿no? Entonces, por un lado, si a mí se ha cometido una injusticia contra mí, yo querría poder exigir que se me explique qué es lo que pasó, ¿no? Entonces yo debería, en general, cualquier decisión que se tome con vía computacional, yo tendría que poder exigir que se me explique qué sucedió. Y si yo estoy en la parte que está siendo demandada porque hay este proceso en donde se dice que actuó mal la institución a partir de la decisión sugerida por la inteligencia, entonces tendrán que explicar cómo es que esa decisión se construyó o se interpretó o se articuló para tomar una decisión para poder decir quizás no hicimos todo lo que podíamos hacer para prevenirlo y no sucedió, entonces quizás tenemos que restituirle a la persona lo que ha sido el daño, pero no había una intención de discriminación de inicio, ni fue una negligencia que la discriminación pasara, ¿no? Entonces, la explicación se vuelve muy relevante. Eso es algo que querría yo ir diciendo, ¿no? Entonces, en términos de la explicación, decirles que hay como diferentes formas de explicabilidad. Es una de las grandes ramas ahora de trabajo en inteligencia artificial que está muy conectada con la archivística porque nos permite deslindar responsabilidades, nos permite trazar cómo es que la decisión fue tomada o cómo es que se produce un documento a partir del uso de inteligencia artificial. Entonces, la explicabilidad es una de las líneas que tienen ahora mayor vigencia. Y pues contarles que hay diferentes formas en las que se está pensando. Por un lado, yo podría transparentar la manera en la que el algoritmo fue generado. Entonces, eso quizás es liberar toda la información sobre cómo fue construido. Esa es una manera de alguna forma, transparentar el proceso, pero a lo mejor lo que yo estoy entregando no es inteligible, ¿no? Puede ser que no se entienda la manera, o sea, el que yo explique cómo se hizo algo no quiere decir que yo pueda entender cómo el algo decide. Eso es lo que quiero yo insistir, ¿no? Entonces, hay una vía que está insistiendo como en que yo pueda generar una serie de documentación que permitan decir en cada paso yo tuve el cuidado que se necesitaba para construirlo de la mejor manera. No sé exactamente cómo es que toma la decisión al final, pero sí puedo dar cuenta de las intenciones que estuvieron desplegándose a lo largo del proceso de desarrollo. Y contarles, les había yo prometido eso desde un inicio, que la mayoría de las ideas que se están adoptando ahora en computación para hacerlo tienen que ver desde la archivística, ¿no? El saber cómo se construyó el conjunto de datos es algo del proceso que tengo que decir. Entonces, el principio de procedencia me sirve, ¿no? La documentación asociada con la procedencia. De los archivos comunitarios se han tomado esfuerzos muy interesantes por la construcción en la diversidad, ¿no? O sea, este asunto del balanceo, ya hay personas que lo han pensado en archivos comunitarios, ¿no?
Y hay otras líneas que tienen que ver con las formas de hacer, es decir, cómo se construye este conjunto de ejemplos, pensándolo como un conjunto de información, las formas de hacer desde la archivística que son cuidadosas en estos sentidos y las maneras de documentar qué documentos podemos producir que después permitan hacer esta referencia de cómo fue construido este modelo. Quizás cuando un caso concreto sucede, hay un efecto no deseado en particular, lo que esta persona querría es saber por qué. Eso significa, pues, identificar cuáles fueron los parámetros que influyeron para que esa decisión se tomara, ¿no? Entonces, una manera de explicar es decir, yo no sé exactamente cómo es que ya se toma la decisión, o sea, puedo verla matemáticamente, pero eso es difícil de interpretar como lo haría una persona, de manera cualitativa, voy a decirlo así, o describirla de manera caracterizada, pero sí puedo decirles, estas fueron las variables que tuvieron mayor peso para que la decisión se tomara. Esa es una manera también de hacerlo, ¿no? Al menos allí yo podría decir, entre las variables que se tomaron, parecería que no está ninguna asociada a algo que produzca una discriminación, por ejemplo, que la raza no se tomó en cuenta y que tampoco la raza se podía deducir a partir de las variables que fueron las que influyeron. Esa es una manera también de trabajarlo, ¿no? Es un proceso difícil porque son las dos cosas, ¿no? Tengo que decir cuáles son las variables que se tomaron y luego tengo que mostrar que esas variables no permiten deducir aquella que estaba prohibida, ¿no? Que ese es un trabajo también matemáticamente complejo. El escenario deseable sería que yo pudiera interpretar directamente las decisiones que ha tomado el modelo de una forma consistente. Y entonces eso es mucho más fácil en aquellos modelos que replican decisiones que otras personas han tomado, ¿no? Entonces es mucho más fácil porque seguramente están tomando criterios muy parecidos a los que han hecho otras personas en el pasado. Se puede hacer con algunos otros algoritmos que no están construidos de esa manera, pero este es el escenario más difícil de conseguir, ¿no? Entonces también un poco el ir haciendo esta alerta es difícil interpretar, ¿no? La interpretación lo pienso como lo estoy construyendo acá, de donde tomo, digamos, los referentes conceptuales, la interpretación como un subaspecto de la explicabilidad y es una aspiración difícil de conseguir, es difícil entender cuáles fueron las decisiones que se toman cada vez, ¿no? Eso es como la aspiración más alta. Lo que a veces se puede hacer es, yo utilicé, aquí sí ya voy a irme a la caja, ¿te acuerdan que era mi caja de inteligencia, mi caja de aprendizaje automático y luego mi caja de aprendizaje profundo? Quizás tengo una herramienta de aprendizaje profundo que me da decisiones que desde la evaluación que yo he propuesto parecen muy precisas y entonces ahí me voy a enfocar en que tengo este modelo que quizás pues es operativo para utilizar, pero como no puedo explicar este modelo porque es muy difícil, las redes neuronales en general pues están resultando muy resbalosas para hacer este proceso. Quizás puedo tomar un algoritmo que sea un poco más sencillo, que se aproxime a las decisiones que toma y este sí lo puedo interpretar. Entonces, no tengo uno que sea exactamente el que está en operación, pero sí tomé el trabajo de construir uno que me sugiriera más o menos cómo es que se están tomando las decisiones. Entonces, aquí tomo uno que es interpretable, pero aproximado. Esa es la diferencia que tengo. Sin embargo, pues el que se queda en uso regularmente es la tecnología que es más difícil de interpretar porque tiene una mejor métrica de evaluación. Y este último que me parece muy interesante, me parece a mí que inspirado como trabajan en la industria, bueno, en general como en el área de salud, pero bueno, como se trabaja en la industria farmacéutica, en donde sí es importante pues atender como elementos de los que están descritos arriba, pero aquí lo que se hace es como un proceso de validación certificado. Es decir, yo tengo que publicar la manera en la que yo me convencí de que el algoritmo funcionaba y funcionaba de una manera que no fuera injusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es explicitar cuáles fueron los medios, cuáles fueron los estudios que hice, cuáles fueron los experimentos que hice, en qué condiciones los hice, transparentar el conjunto de datos de manera que otras personas puedan hacerlo. Y cuando yo hice ese diseño, hay una verificación que es limitada. Yo puedo verificar ciertas cosas, no puedo verificarlas todas, ¿no? Entonces, tengo que decir cómo es la manera en la que se hizo esa verificación y cuál es el alcance que sí puedo, pues, sostener, ¿no? Sobre la verificación que se realizó. No soy capaz de interpretar, pero sí soy capaz de decir, bueno, se hicieron las pruebas que eran de estos tipos y entonces al menos se trató de prevenir injusticias haciendo pruebas en escenarios como estos, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, lo que hago es publicar y decir, no. No soy capaz de interpretar el algoritmo y cómo es que produce la decisión, sin embargo, sí les puedo contar de qué manera se estableció que esta herramienta era funcional y que se podía liberar para hacer su trabajo, ¿no? Y nada más quisiera yo aquí ir cerrando en este lugar.
los procesos de pues estas producciones de documentos que antes no se habían visto. Sí quisiera dejar mucha claridad en que para nada son los documentos que generamos cuando hacemos software, es otra cosa lo que estamos ahora teniendo que producir. Cuando se generan estos nuevos documentos, a quien habla de Paradatos, ¿no? En este sentido, pues muchas de las prácticas que se están tomando o la discusión que está resultando más importante, aunque hay inteligencia artificial aplicándose en todas las áreas profesionales, está viniendo desde la archivística, ¿no? Como esta construcción de documentos que tienen en la mira el uso que tendrán hacia futuro. Esa es una de las posibilidades que están permitiendo como generar estas posibilidades de documentos que si bien yo dije arriba, quizás tienen que ver con cómo se construyó el conjunto de entrenamiento en un inicio, también podrán tener que ver con cada una de las etapas de desarrollo. Puedo yo ir documentando cómo es que se revisaron cada una de las etapas de avance, cómo es que se revisó la etapa final que se liberó, ahí está abajo la parte de explicitación, ¿no? De esos medios, ahí lo puedo documentar y eso me permite registrarlo, pero también si yo voy documentando las partes intermedias, una vez que sucede un efecto no deseado, yo puedo regresar al proceso de diseño, tratar de encontrar en dónde estuvo, porque puedo leer la documentación hacia atrás, tratar de encontrar en dónde está el problema y con eso pensar en que se puede corregir, ¿no? Muchas de estas cosas, pues, estaban ya propiamente instaladas en áreas de desarrollo tecnológico, pero pues están teniendo una particularidad muy especial porque, pues, es como a dos niveles que tengo que documentar la información, ¿no? A nivel de los ejemplos que uso, de los conjuntos de datos, y también a nivel de los procesos que sostengo sobre estos conjuntos de datos. Y bueno, y ahora con esta diapositiva, a nivel de los medios de verificación que me dicen que el modelo ya es funcional y se puede liberar. Esta es la parte que yo querría conversar con ustedes. Yo voy a detener ahora acá mi presentación y me gustaría, pues, si hay minutos para tener alguna conversación, pudiéramos hacerlo. Ay, ya vi que estoy sobre el tiempo. Ujú. Bueno, Acá está. muchísimas gracias, Luis Miguel. De hecho, aquí la gente está enviando agradecimientos, saludos desde Bolivia, desde Argentina, Colombia, México, Perú. Un abrazo a todos los amigos y colegas que nos están viendo en este momento. Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cómo están haciendo el entrenamiento con expedientes médicos para identificar la letra de los médicos? Que algunas veces... Ah, eso, agradezco mucho la pregunta. No, de verdad que agradezco mucho la pregunta. Porque bueno, les tengo que contar un poco sobre el proyecto. El proyecto que estamos haciendo, trabajamos con expedientes médicos digitales, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, en el proceso, eso pues nos estableció una línea temporal, es decir, podemos trabajar con información, me parece que es de 2016 hacia la fecha, en donde se hace el cambio a nivel nacional y podemos decir que en todas las unidades hay un sistema operativo y funcionando de la misma forma. Sin embargo, pues ustedes se imaginarán que esos pacientes, esas pacientes, pues no generaron el padecimiento en el momento en el que se liberó el sistema. Entonces, a veces hay efectos que vemos en momentos posteriores que tenemos que regresar a buscar en los documentos físicos. Eso también nos pasó, ¿no? Sí es verdad que hubo un proceso de transferencia en donde una buena parte del bloque de información se subió y lo podemos hacer de manera automatizada. Sin embargo, uno de los problemas que fueron más interesantes para trabajar es los casos en donde aquello no había quedado de la manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, el problema no fue entender la letra de las doctoras, los doctores, el problema sí tuvo que ser con entender de qué manera los expedientes físicos habían conectado con los expedientes digitales, ¿no? Y eso es yo sé que esa es una discusión muy importante en esta área, ¿no? Porque cuando trabajamos con archivos digitales, pues tenemos que entender que tienen conexiones con el pasado y muchas veces es que solamente fue el cambio de formato a partir de una cierta fecha, ¿no? Entonces, contarles un poco sobre eso. Un proceso adicional a los que no nos habíamos imaginado fue generar mecanismos que nos permitieran rastrear estas anomalías, estos lugares en donde parecía que no cuadraba la historia si leíamos lo que había quedado en el registro entre un soporte y el otro, y podérselos visualizar a personas especialistas que fueron quienes nos ayudaron a ir a revisar los casos en físico y leyeron la letra de las personas que escribieron, quienes visualizaron los casos en físico y pudieron hacer pues, el ajuste. Entonces, gracias por Claro, la... muy bien. Otra pregunta que está relacionada. Dice que si estos expedientes médicos están en un repositorio digital para que se le aplique el control de acceso y si las búsquedas personalizadas que se entrenan con el algoritmo de la inteligencia artificial
eh, al responder a los usuarios, ¿verdad? Si tiene ese control de acceso o si ya al aprenderse la información responde con datos que no deberían tener acceso ciertos usuarios. Muchas gracias por la pregunta, que me parece que también pues, como muy o sea, me pongo a pensar, ¿no? En los dos escenarios. Les puedo contar el escenario concreto. En el caso del proyecto en el que estábamos trabajando, sí es verdad que el sistema tiene total control de acceso porque el sistema está planeado de esa manera. Eso es parte del trabajo que ha hecho la institución. Pero también les quiero hacer visible esto que de pronto no es tan transparente. La forma en la que se nos entrega la información es que no trabajamos directamente en el sistema, nos traemos la base de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy y veo el conjunto de registros documentales, me despego del sistema y me traigo toda la información. Eso ya me da a mí una categoría de usuario y acceso, ¿no? Que es distinta de las que están vivas, ¿no? En el sistema que está teniendo la consulta de gestión documental. Entonces me da una posibilidad. En ese proceso es que cuando revisamos, por supuesto que cuando nos dieron la base de datos se había de identificado de la manera en la que era posible hacerlo, ¿no? Con los medios que se tenían. Entonces se nos entrega eliminando aquellas columnas que podían rastrear a las personas, pero nos damos cuenta que había segmentos de texto libre que habían escrito las personas en la consulta en donde había datos personales, ¿no? Entonces, antes de poder hacer el trabajo, es decir, de que al interior del grupo del proyecto pudiéramos mover la base de datos, en este punto de negociación dijimos, vamos a trabajar computacionalmente, o sea, solamente un grupo de personas que han sido habilitadas por la institución para ello, vamos a trabajar el conjunto documental y nos vamos a asegurar en ambos grupos de que no quedan datos personales que puedan causar un problema para poderlo transferir a los siguientes equipos, ¿no? Entonces, eso le da una complejidad adicional porque no verifico el nivel de usuario en el sitio, sino que ya tengo la información allí y necesito hacer un preprocesamiento para poderla compartir ahora con el usuario del nuevo grupo, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que fue muy interesante. Eso nos llevó a hacer el algoritmo de identificación porque no era una de las... Había muchas cosas que aparecieron en el camino. Fue un proyecto muy bonito también por eso. Pero nos llevó a tener que hacer esta elaboración adicional. Y bueno, contar un poco, esa pregunta que hicieron me parece súper relevante porque el control de accesos, en términos de los usos que tenemos en inteligencia artificial, la seguridad informática es súper importante en todos los niveles y se puede pensar de muchas maneras. A veces pensamos en blindarnos de ataques, pero este detalle que estamos hablando sobre los controles de acceso es muy importante, ¿no? Si por alguna razón el algoritmo no tiene el cuidado de tener esta referencia de quién le está haciendo la pregunta, la personalización también pasa por eso, yo podría cometer la imprudencia de tomar información de alguien que tiene acceso a información privilegiada y darle una respuesta que si bien no le muestra un documento que no tendría que ver, le da un sentido a la información que a lo mejor no tendría que tener esta persona. O sea, hay muchas maneras en las que eso puede salir mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se establecen estas conexiones entre los módulos de que esto no suceda, ¿no? Entonces, la personalización no solamente es como esta promesa que nos han hecho de hacernos las cosas a medida, la personalización tiene que ver con tener este cuidado dirigido a grupos específicos con accesos específicos. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, Miguel. Tenemos otra pregunta, dice, ¿considera que la IA entrenada específicamente en archivística podría llegar a detectar eficientemente errores en los procesos archivísticos? Am, bueno, o sea, me parece o sea, no puedo decir que sí porque es una pregunta con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, no tengo elementos como para poder decir que sí. Lo que les puedo contar es que justo en esta transición que hicimos, bueno, que se hizo en el sistema de documentos físicos a documentos digitales, se siguió un proceso de tratamiento de información. No me voy a clavar como tanto en el marco archivístico, pero bueno, en un proceso de tratamiento de información en el cual se supone que lo físico de alguna manera, pues se equivale, ¿no? Con lo digital, porque se sube a este formato, y aquí encontramos inconsistencias, ¿no? Que es un proceso que se hizo hace muchísimos años, además. Entonces, ustedes imaginen eso, que son procesos históricos. Cuando se dio de alta el sistema, en algún momento alguien pensó que era necesario subir esta información y se hizo con los elementos que se tenían. Entonces, encontramos esas inconsistencias que nos permiten ir a revisar casos específicos en donde ya una persona pudo hacer la rectificación. Eso fue importante. De alguna manera, eso se podría trasladar como al espacio de procesos archivísticos, ¿no? Una vez que yo hago procedimientos con grandes grupos, esta pues identificación de anomalías lo que me dice es, parecería que hay casos que se tendrían que haber tratado de otra manera y no fue así. Entonces te los pongo aquí enfrente para que una persona especialista allí pueda decir qué hace. Entonces,
detecta hacia dónde mirar, no, en ese ejercicio que estamos diciendo, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces no detecta un error en específico, lo que hace es ver que algo está siendo inconsistente y entonces dirige la mirada de las personas para poder regularizar esa situación. Eso creo que es lo más justo que puedo decir. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué impacto tiene el uso de la IA en la desigualdad digital? Por ejemplo, ¿se han notado alguna ventaja en este proyecto comparado con otros casos similares? Gracias también por esa pregunta. Aquí me gustaría como responder en dos sentidos. O sea, cuando se hacen trabajos como este que estamos elaborando con una institución de respaldo tan grande que además tiene esta vocación por quererlo hacer accesible a nivel amplio en la población, pues de alguna forma está a cargo de que pues aquello que solución que se va a proveer en una unidad se haga en todas las unidades, ¿no? De tratamientos similares. En las unidades familiares acá en México que se hagan todos los lugares de la misma posibilidad. Entonces, siempre que está, o sea, como que ya hay un trabajo previo por el acceso en el cual esta tecnología se nos piden ciertas cosas para que ya fácilmente se pueda montar en esa infraestructura. Allí, como que, como está más cerca de la institución, no está aumentando la desigualdad, ¿no? La institución tiene el cuidado. Me gustaría hacer otro planteamiento en otros lugares. Hay soluciones que se están haciendo, pensando, por ejemplo, en proveer accesos. Hay ahora una línea de trabajo muy grande sobre terapia psicológica. Se está pensando que los agentes conversacionales, y otra vez tengo que decir que no quiere decir que yo esté de acuerdo con la pregunta de inicio, pero se está pensando que los agentes conversacionales puedan tener alguna suerte de atención, ¿no? En temas de salud mental. Los mejores ejercicios están pensando que podrán difundir información, ¿no? Que puede estar situada en las necesidades de las personas en lugar de hacerlo de manera amplia. Eso es el mejor lugar para hacerlo. Pretender que den terapia es un lugar en el que yo no estoy de acuerdo y la gente que está especialista eh, estaría de acuerdo conmigo en que no va para allá. Pero bueno, mucha la argumentación es que en ciertas regiones es difícil, ¿no? Tener acceso a personas especialistas. Y entonces dicen, ah, pues qué mejor que tener un chat en WhatsApp que te puede hacer la magia, ¿no? Estoy un poco como siendo sarcástico del tema porque totalmente no creo que esa sea como la línea, pero lo que sí querría decir es justamente parte del problema es ese, ¿no? El que incluso el acceso tecnológico esté en las localidades no quiere decir que las personas nos relacionamos de la misma manera con el dispositivo para llegar a ese servicio. Eso es una idea equivocada de principio. Las mismas personas en las mismas localidades, no todas tendríamos esa disposición para ir a tener una conversación sobre pues temas similares y con un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, hay una parte ahí de la desigualdad que está siendo complicada porque viene montada en discursos sobre cómo lo tecnológico puede sustituir otras cosas o cómo ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, que se está dejando de preocupar por la forma en que la que las personas lo usan es diferenciada, aún en los mismos contextos geográficos, y la forma en la que nos relacionamos es diferenciada. Habrá quien tenga mayor confianza para trabajar con un chat que puede asistirle en una venta para un producto y habrá quien no la tiene. Y entonces no tendríamos que pretender que ese ejercicio es universal, ¿no? De alguna manera sí está haciendo una diferencia en las posibilidades de desigualdad porque cuando se sustrae la posibilidad de tener acceso a conectar con una persona, entonces ya estamos empezando a pronunciar esa desigualdad. No sé si por allí va más o menos la respuesta, pero bueno. Muy bien, muy bien. Y otra pregunta, cuando hablabas, digamos, de lo que era las respuestas que decía, digamos, a la desigualdad, cuando se alimenta o se hacen incrustaciones de información, más bien podría generar sesgos, ¿no? Sería más bien las personas que con esa respuesta sean justas al tomar las decisiones y no, digamos, tratar de evitar incrustaciones más bien generen sesgos. Aquí voy a regresar al ejemplo del reclutamiento laboral. Eh, es cierto que, o sea, yo he insistido a lo largo de toda la charla que cuando un dispositivo automatizado sugiere un curso de decisión, es importante que haya una supervisión humana, es importante que haya una decisión que las personas tomen al final. Pero en ese mismo ejemplo, yo contaba que los dispositivos lo que hacen en redes de vinculación profesional. Hay una muy popular, que es la que fue a la que se le denunció como que estaba pasando eso. Cuando estamos accediendo a las vacantes laborales vía un sistema de ese tipo, que es como una red social, las redes sociales tienen algoritmos inteligentes que deciden qué me muestran y qué no.
Si el algoritmo decide que no me muestra la oferta laboral, yo ya no tengo posibilidad de acceder. Entonces, no es una persona, justo porque no puede hacerlo, por el volumen de información, no hay una persona que pueda decidir, cada vez que decido mandarle un post a una persona en una red social, alguien, una persona humana lo verifica, no puede pasar. Entonces, algoritmos de este tipo lo que hacen es que cancelan la posibilidad de que la decisión empiece. O sea, la decisión que toma es, yo no le voy a difundir información a personas con este perfil, aunque están bien calificadas, porque yo sé que las empresas no contratan, que las empresas no contratan porque discriminan, ¿no? Y si yo espero cambiar, que las empresas todas lo hagan de la manera correcta para hacer un cambio en mi algoritmo, también hay una cosa allí de negligencia. Yo ya me estoy dando cuenta del efecto. A quien le toca tomar la decisión, y con eso quisiera pues conectar con la pregunta, a quien le toca tomar la decisión es a quien la desarrolla. O sea, yo me estoy dando cuenta, yo tengo que hacer algo para que eso deje de pasar, porque no va a haber una persona que pueda supervisar esa decisión. Afortunadamente, hay organizaciones cívicas que se encargan de monitorear esas cosas y denuncian, pero también podría no pasar, ¿no? Entonces, ese es un lugar en el que creo que deberíamos asumir como parte del desarrollo de software, de inteligencia Mm, artificial. Y la última pregunta dice, ¿cómo podemos trabajar eficientemente con los prompts en la archivística? Esa es una pregunta que también me parece súper importante y me gusta mucho que sea como la con la que vamos a cerrar. Está esta idea de humanidad en el ciclo, ¿no? Que le llaman, que viene, bueno, de diferentes lugares. En archivística aparece de manera recurrente en particular, pero en inteligencia artificial tiene que ver pues con visibilizar que las personas estamos detrás de los desarrollos, ¿no? Entonces, las personas elegimos el conjunto de datos, supervisamos el conjunto de datos, limpiamos los datos para pasarlos al algoritmo, construimos las matemáticas y el cómputo que producen, que se entrene ese algoritmo, revisamos los resultados al final, evaluamos si ya es suficiente o si no, lo volvemos a matear el ciclo de iteración. Hay un montón de lugares en donde las personas trabajamos. Cuando los algoritmos se cristalizan y se liberan, siguen habiendo ciclos con humanidad. El ciclo empieza porque yo hago un prompt en mi inteligencia artificial. Yo pongo una petición, ahí hay una persona de inicio. Y entonces la inteligencia generará alguna propuesta que después yo tengo que revisar si esa propuesta es pertinente o no para lo que yo quería. Y si no, lo que a mí me toca es refinar el prompt. Tendré que hacer un prompt que sea más apropiado para que después podamos tener una mejor solución hacia el final, ¿no? Esto va a ser muy complicado si yo le doy atribuciones que no tiene. Si yo le pido a ChatGPT que me haga un cuadro de clasificación, lo va a tomar inspirado de sabrá Dios dónde y me va a dar una propuesta que parece formalmente lo que tiene que hacer, pero que no tiene un conocimiento real sobre la institución para poder hacer una propuesta con sentido. Yo tendría que tener esa primera mirada, que no debería ir hacia ese lugar, pero también es importante el reconocer que cuando sí estoy pidiendo cosas que la inteligencia puede hacer, pues a mí me toca hacer ese ciclo, ¿no? Hago la petición de inicio lo mejor que puedo, reviso, bueno, viene el ciclo en donde el modelo lo propone, reviso lo que me ha propuesto y si no es así, tengo que volver a refinar la petición para que podamos ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que son dos lugares en donde podríamos trabajar desde ese lugar. Uno tiene que ver con hacer las peticiones apropiadas. Es decir, el no caer en este sesgo de utilizar un dispositivo para lo que no fue creado. Entonces tendríamos que hacernos primero la reflexión crítica, ¿qué le puedo preguntar, ¿no? En ese prompt? Y la segunda tiene que ver con de qué manera puedo llevarlo al mejor lugar posible para la tarea que se ha pedido, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que los modelos de lenguaje, por ejemplo, me permiten enfrentarme a una página en blanco cuando yo tengo que escribir un texto, me da ideas para que yo pueda sugerir, no todas las que me deban a funcionar, pero alguna podría despegar. Me permite, ante una propuesta inicial de texto, a lo mejor modificar cosas para que vaya al tono formal que tiene que ir. Hay cosas que puede hacer muy bien un modelo de lenguaje porque lo suyo es el lenguaje, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es pensar en cómo refino esa petición porque reviso lo que me ha entregado, ¿no? Entonces, cuando hago este lugar es donde puedo ir a tener una mejor, conseguir un mejor resultado, ¿no? Con este ejercicio. Espero que eso converse con la pregunta que se había hecho. Claro, muchísimas gracias, Luis Miguel, por esta excelente presentación. Realmente queremos continuar porque es un tema en el que hay mucho, mucho que analizar. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que el video queda no solamente en el Facebook de la escuela, sino también en el canal de YouTube. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y bueno, esperamos que nos sigan y que nos vean en otros eventos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.
Muchas gracias a quienes están acá en la sala.